de poder conectarme con ustedes al ver la asamblea. Nos trae muchos recuerdos. Sepan que estamos orando por ustedes, y no solamente por ustedes, sino nuestra oración cada día es por la tía Margarita, que el Señor fortalezca su vida. Oramos también por el país. Sabemos que vienen tiempos cruciales, difíciles, no solamente en Chile, sino en todo el país, incluso acá en el Ecuador. Acabamos de llegar, medio resfriados, pero acabamos de llegar de estar un mes trabajando en un lugar acá distante a una hora, donde pasaron cerca de 700 entre niños y jóvenes, donde se les predicó el Evangelio. Así que estamos muy contentos de haber podido ser parte de ese ministerio que fue a la predicación del Evangelio a jóvenes y niños. Y mis hermanos, he estado meditando estos días en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Es una epístola que a mí me fascina, una epístola que la he estudiado bastante y cada día encuentro cosas nuevas. Es una epístola que si bien es cierto, tiene mucho para enseñarnos, también tiene mucho para fortalecer nuestras vidas. Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nosotros podemos ver la posición del creyente. Miren, la expresión que más se repite 12 veces, en Cristo. El primer versículo dice, a los santos y fieles en Cristo. Y cuando habla de estar en Cristo, nos habla de nuestra posición como creyentes. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Lo que más se repite del capítulo 1 al capítulo 3 es en Cristo. En el capítulo 2, versículo 12, dice que en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero entendemos que ahora estamos en Cristo. Cuando llegamos al capítulo 4, el apóstol cambia y nos empieza a enseñar cómo debemos andar. El andar del creyente. Y cuando vemos en el capítulo 4, vemos el ejemplo de Cristo. Y lo que más se repite en estos capítulos es cómo. El versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y lo que más se repite en estos capítulos es el cómo. Versículo 17. Esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como andábamos en otro tiempo, como andaban los gentiles. Versículo 32 dice, sed pues benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a los otros, como Dios también los perdonó a vosotros. Y otra vez dice, en Cristo. Entonces, el capítulo 4 en adelante viene la exhortación de parte del Señor a través de Pablo y nos exhorta a nosotros a andar como Cristo. Andar como es digno del creyente. El andar digno
es consecuente con la posición digna del creyente. En el capítulo 1, 2 y 3 nos habla de la posición del creyente. Por lo tanto, el andar del creyente va a ser de acuerdo a esa posición digna que tenemos como creyentes, entendiendo lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Por eso, como les decía en el capítulo 4, versículo 17, Pablo exhorta a que ya no andemos como los gentiles. Otra versión lo traduce como los paganos, como los incrédulos. El apóstol Pablo lo identifica también más adelante como el viejo hombre. Y saben, mis hermanos, ese viejo hombre viene mucho a nuestro recuerdo. Vivimos tiempos de caos, de confusión. Vivimos tiempos en que la gente opina mucho. Vivimos en el tiempo en que aún los creyentes decimos yo pienso. Y mis hermanos, no es lo que yo pienso, sino es lo que piensa mi Señor. No es lo que creo, sino lo que Él me dice a través de su palabra. El andar de los gentiles está caracterizado por la vanidad de la mente. Y eso lo vemos en el día de hoy. Y eso éramos, mis hermanos, antes de conocer a Cristo. Andábamos en vanidad de mente. Y esa vanidad de mente nos hacía decir yo pienso. No es que yo creo. Es que así me manejo yo. Y mis hermanos, no es lo que yo pienso o lo que la sociedad me está imponiendo, sino lo que dice la bendita palabra del Señor. Nuestra responsabilidad diaria es crecer y desarrollarnos. Y mis hermanos, este crecimiento no es en relación a lo que yo pienso ni me dicta la sociedad, sino que es en relación a la medida de Cristo. A la medida de Cristo. A la estatura de Cristo. Por eso el llamado del apóstol Pablo en esto de capítulo 4 es a vestirnos del nuevo hombre. Pero cuando yo me visto del nuevo hombre, tengo que despojarme del viejo hombre. Y ese vestirnos es a una nueva manera de vivir, a una diferente manera de vivir. Por lo tanto, debe haber un rompimiento total. El apóstol Pablo usa otra expresión, dice hacer morir en vosotros. Debemos hacer morir en aquellas cosas que nos impiden tener una relación íntima con nuestro Señor y Salvador. Ese nuevo hombre, mis hermanos, esa nueva criatura, creados en nosotros cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Ese nuevo hombre, 2 Corintios 5:17, lo dice de esta forma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pedro nos dice que nosotros no somos de este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros. Y mis hermanos, yo soy un extranjero en este país. Respeto las leyes de este país, pero yo no soy de aquí. Y esa debería ser nuestra forma de pensar, estando en Chile, estando en Ecuador, estando en cualquier lugar. No somos de aquí. No somos de aquí, somos del cielo.
Abraham, cuando llegó a la tierra prometida, él no construyó una casa. Él siguió viviendo en carpa. Porque la carpa era el símbolo del peregrino. Y Hebreo dice que el apóstol, que Abraham, perdón, Abraham buscaba una ciudad mejor, cuyo arquitecto y constructor era Dios. No esperaba una construcción en la tierra. No esperaba una construcción en la tierra prometida. Él se proyectaba hacia adelante, se proyectaba hacia el futuro. Nunca lo vio. Lo miró de lejos. Mis hermanos, pero nosotros lo vemos cada día más cerca. El problema es que muchas veces no nos hemos sacado esa vestidura del viejo hombre. Esa vieja vestidura que representa al mundo. Esa vestidura que no debería ni siquiera un calcetín deberíamos ponernos de esa vestidura antigua. Sino que deberíamos vestirnos con la nueva vestidura. Esa vestidura creada de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos una parte de la nueva creación en Dios. Y por eso andamos en una vida nueva. Por lo tanto, debemos despojarnos de lo que Pablo enumera a partir del versículo 25. Mis hermanos, del capítulo 4 de Efesios, del versículo 25, Pablo habla y da una lista en la cual nos debería dar vergüenza. Pero mis hermanos, somos hijos de Dios, comprados a un alto costo, llamados a vestirnos con una vestimenta nueva. Ahora, si somos hijos de Dios, entonces debemos imitar a nuestro Padre. Por eso es que la forma de vivir es como Cristo. El ejemplo a seguir es Cristo. En el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo nos da 3 amonestaciones. Y nos dice, si Dios es amor, por lo tanto debemos andar en amor. Debemos andar en amor. He escuchado tanto, mis hermanos, de matrimonios creyentes, en los cuales llegan a pensar que el amor ya no está, se fue, se terminó. Eso lo escuchábamos antes en el mundo. Y mis hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos amar. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? ¿Es que tengo el amor de Cristo en mí? Mis hermanos, por lo tanto, si Dios es amor, debemos andar en amor. Y cuando hablo de andar, hablo de una conducta de vida. Es algo que es constante todos los días de mi vida. No es que salgo de mi casa hoy día y dejo el amor aquí en la casa. Bueno, yo salí hoy día y a mi amor lo dejé en la casa, que es mi esposa. Pero el amor que sale de nosotros, que podemos entregar, ese está en nosotros. Lo segundo que el apóstol Pablo en el capítulo 5 dice que si Dios es luz, debemos andar como hijos de luz. En un mundo plagado de tinieblas, debemos ser luz. Y en tercer lugar nos dice que si Dios es verdad, debemos andar con sabiduría. ¿Y por qué Pablo no está diciendo eso? Quizás dijo un hermano en Éfeso.
Y le dice, porque los tiempos son malos. Mis hermanos, los tiempos son malos. Ahora, llegando al versículo 7 del capítulo 5, dice el versículo 7, y lo dice como solo ahí, dice, no seamos partícipes con ellos. Hay una lista tremenda de lo que el mundo hace, de los que están sin Cristo hacen. De aquellos que aún no conocen a Cristo, que su forma de andar se caracteriza por estos pecados que aparecen ahí. Pero como el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, dice, no seáis pues partícipes de ellos o con ellos. En otras palabras está diciendo, no seáis partícipes con ellos de toda la manera desviada de vivir descrita en los versículos anteriores. Y mis hermanos, la palabra partícipe implica tener algo en común. Muchas veces se traduce en comunión, sociedad. No tengan comunión con ellos, en otras palabras está diciendo. No tengan sociedad con ellos. No tengan algo en común con ellos. Y mis hermanos, esta palabra a mí me ha dado vuelta en la cabeza durante todos estos días. ¿Qué tengo en común yo con los no creyentes? ¿Qué sociedad tengo yo con los no creyentes? ¿Qué comunión tengo con los no creyentes? Ninguna. Pero mis hermanos, antes de conocer a Cristo éramos participantes del pecado. Éramos partícipes del pecado. Pero ahora hemos sido renovados. Hemos sido salvados por la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y hemos nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es una nueva forma de vivir. Si antes participábamos de todo lo que no era espiritual, si antes participábamos de todo lo que no era de acuerdo al llamado de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, si antes participábamos de comunión con las cosas del mundo, ahora en Cristo somos participantes de la naturaleza divina. Mis hermanos, Primera de Pedro 1:4, vamos a buscar. Primera de Pedro 1:4. Perdón, Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Mis hermanos, ¿somos participantes de la naturaleza divina? Esa naturaleza que podemos tener gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que a través de ella hemos sido hechos hijos de Dios. Mis hermanos, cuando una persona nace de nuevo, cuando nace espiritualmente, recibe la naturaleza de Dios.
Y con esa naturaleza vamos a desear las cosas de arriba. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. Si tenemos la naturaleza divina, debemos mirar y buscar las cosas de arriba. Siempre digo que nosotros tenemos que hablar el idioma del cielo. Hoy día un caballero me dice, ¿usted es chileno? Yo le digo, sí. Oh, se le nota. ¿Y cuánto tiempo lleva acá? 18 años. Ay, no se le ha ido el acento, ¿no? Le digo yo. Mis hermanos, tenemos que hablar el idioma del cielo. Tenemos que comportarnos como hijos del cielo. Tenemos que buscar cada día ser alimentados con el alimento espiritual. Pero mis hermanos, aunque la persona tenga la naturaleza de Dios por haber experimentado el nuevo nacimiento espiritual, eso no significa que nos hayamos librado de la vieja naturaleza. Y en la vida de todo creyente siempre habrá un conflicto permanente. Pero mis hermanos, la que alimentemos más es la que va a salir adelante, la que va a predominar. Si nos estamos alimentando de las cosas terrenales, es obvio que es lo que va a salir de nuestra vida. No es lo que entra, dice el Señor, lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca, que sale de nuestro ser. Ahora, ¿cómo vivir como participante de la naturaleza divina? Miren lo que dice el versículo 5. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, si bien es cierto, somos participantes de la naturaleza divina, también somos responsables de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo miraba hacia atrás y todo lo que él había logrado como religioso lo veía como pérdida, con tal de alcanzar a Cristo, de conocer a Cristo. Por eso que el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo, todos los días era el vivir es Cristo. Debemos poner diligencia en nuestra manera de caminar con el Señor. Comenzamos a caminar con el Señor con fe, pero la fe le sigue la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Siendo el amor el fundamento de la obra de Dios en nosotros. Esta lista que está escrita nos demuestra que Dios quiere que nosotros tengamos una vida completa en Él, en todo sentido.
Nosotros no podemos estar contentos si llevamos una vida incompleta en Él. Debemos llevar una vida de acuerdo o que sea digna del llamado de Él. Nos habla en estos versículos, nos habla del dominio propio. Y los griegos usaban esta palabra en relación a describir a uno que no era gobernado por el deseo. Y recuerdo Proverbio 25-28 que dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra versión dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. El apóstol Pablo sabía la lucha que había en su interior. Por eso que ahí en 1 Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo. Y literalmente esta palabra golpear significa poner el ojo negro. Pablo no quería que su cuerpo mandara sobre él. Y cuando él dice que lo va a poner en servidumbre, literalmente él quiere decir que lo va a traer como un esclavo. Y mis hermanos, podemos ver a un mundo dominado por el pecado. Podemos ver a un mundo sin Cristo donde predomina la corrupción. Pero por otro lado podemos ver a un Dios santo, a un Dios justo. Y así deberíamos ser todos los que somos participantes de la naturaleza divina. Podemos ver el pecado creciendo en el mundo. Ahora, mis hermanos, también somos participantes de las promesas de Dios. Efesios 3:6 nos dice, buscamos Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí nos describe un gran misterio, que los judíos creyentes y los gentiles se unen en un solo cuerpo de Cristo, una sola iglesia. Ya no están separados ante Dios, ya no hay una barrera. Este era un privilegio que ya no estaba reservado solo para el judío. Pero mis hermanos, esto solo es posible por medio del Evangelio, donde los hombres se presentan iguales ante Dios, pecadores, pero a través de ese mismo Evangelio es que también somos hechos iguales, hijos de Dios. Y este es el Evangelio por el cual el Pablo se desvivía. Este es el servicio, el Evangelio por el cual el apóstol Pablo decía que para él era una necesidad. No podía ver a los suyos perdiéndose día a día, sino que tenía que entregarle el precioso mensaje del Evangelio. Mis hermanos, quizá van a llegar tiempos en los cuales ni siquiera podamos salir a las calles. Aquí leí la noticia el otro día que hay un pastor que lo están juzgando porque estaba predicando en la calle. Y fue llevado a juicio.
Y recuerdo cuando ustedes salían ahí, y salí con ustedes algunas veces en la plaza de Santa María a predicar el Evangelio. Y quizá va a llegar un momento en que no se va a poder hacer con libertad. Pero mis hermanos, es necesario predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, porque hay un deseo de escuchar. En la pandemia mucha gente partió a la eternidad sin Cristo. Muchos de ellos sin esperanza. Muchos de ellos perdieron toda esperanza. Pero somos nosotros los llamados a entregar este precioso mensaje del Evangelio. Que somos partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero mis hermanos, también somos participantes de los padecimientos y de los sufrimientos de Cristo. Muchas veces pensamos que la vida del creyente es una vida tranquila, una vida sin sobresaltos, una vida sin dificultades, y sabemos que no es así. Primera de Pedro 4:13, Primera de Pedro 4:13 nos dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A veces los sufrimientos, mis hermanos, los vemos nosotros como una carga o cruz. Y a veces nos sorprendemos de que vengan este tipo de aflicciones a nuestra vida. Pero el llamado del apóstol es a que no nos sorprendamos de que esto ocurra en nuestras vidas, sino que más bien las veamos como la manera de ser participante de los padecimientos de Cristo. Porque mis hermanos, si somos participantes de los sufrimientos, vamos a ser también participantes de su gloria y gozo. El apóstol Pedro una vez le dijo al Señor que no sufriera la cruz. Que nada de eso te acontezca, Señor. Y claro, Pedro no entendía el valor de lo que el Señor iba a hacer, a realizar en la cruz del Calvario. En esa ocasión le parecía extraño que su Señor pensara siquiera en sufrir. Ahora, cuando escribe sus cartas, le parece extraño que él como apóstol, como discípulo del Señor, no sufriera. Mis hermanos, él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos, entendiera cuáles fueran nuestros sufrimientos. Y mis hermanos, es bueno compartir todo con Cristo, aún en los sufrimientos. Nuestra tendencia es pensar quizás más en la gloria y en la alegría. Y no pensar o quizás evadir el compartir alguno de los sufrimientos de Cristo. Pero somos llamados a ponernos al lado de Él. Mis hermanos, si el sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle al Señor Jesucristo la obediencia, como dice Hebreos 5:8, también es una herramienta para adecuar nosotros, que somos sus hijos, que somos sus siervos.
También, mis hermanos, somos participantes de la santidad. Hebreos 12:10. Leamos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Otra versión dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Hemos sido disciplinados todos nosotros. Y todos quizás hemos reconocido que cuando hemos sido disciplinados es para nuestro bien, es para nuestro provecho. Por tanto, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, nuestro Padre Celestial también nos disciplina. Y es para nuestro beneficio. Y el versículo dice que para que participemos de su santidad. Y mis hermanos, no hay manera de que yo pueda crecer, madurar, de vivir en comunión íntima con Él, si el Señor no me disciplinara. Porque a través de la disciplina me está diciendo que me ama, de que está pendiente de mí. El versículo que sigue dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, un fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Estas palabras me recuerdan a un niño cuyo padre le dijo antes de darle correazos, hijo, esto me va a doler más a mí que a ti. Y el niño le dice, sí, papá, pero el lugar es diferente. Yo sé que te va a doler en el corazón a ti. El Señor sabe que nosotros necesitamos la disciplina de Él. El Señor sabe que nosotros necesitamos ser corregidos. Muchas veces vamos en camino en el cual es un camino erróneo y el Señor tiene que ponernos en camino, ponernos en la senda. Y la disciplina nunca es motivo de alegría. Pero aunque ninguna disciplina trae alegría, cuando Dios nos disciplina es porque tiene un propósito en nosotros. Si no nos duele, entonces nos sirve para el propósito. Si mi hijo a mí me dice, papá, no me dolió y se pone a reír, no sirvió en el propósito en el cual yo le quise corregir. Pero a veces nosotros queremos pruebas que no sean pruebas y disciplinas que no sean disciplinas. Dios tiene un propósito para ejercitarnos. Pensemos en David. Cuando cuidaba las ovejas, quizás fue atacado, y él lo dice, le dice a Saúl, le dice, yo cuando era atacado por un león, yo defendía mis ovejas. Cuando veía un oso, yo mataba al oso. No quería perder ninguna oveja, decía David. Pero quizás David podría haber pensado, ¿por qué Dios permitió que yo sufriera esto? ¿O por qué
Dios me expuso a esto. Casi me mata el oso, casi me mata el león. Pero mis hermanos, si David hubiera visto para adelante, al futuro, él hubiera visto a un gigante, Goliat, el cual tuvo que enfrentarse. Y eso que pasó con el león, eso que pasó con el oso, le sirvió como una preparación. Dios tiene siempre un propósito en nuestras vidas. El tema es que debemos confiar en Él, debemos someternos a Él. El salmista le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, de ti. El salmista también dice, examíname, oh Dios, y conoce qué hay en mi corazón. Y si hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno, guíame por el camino correcto. Mis hermanos, debemos dejarnos guiar, corregir por nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque también somos participantes del llamamiento celestial. Somos participantes del llamamiento celestial. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y mis hermanos, esto debería ser una bendición y debería animar nuestro corazón para seguir adelante. Incluso después de pruebas difíciles, incluso después de tiempos difíciles, incluso después de ver el caos, nosotros podemos ver un camino abierto para nosotros. Porque somos participantes del llamamiento celestial. La palabra participante quiere decir compañeros. Y todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Somos compañeros en este ministerio, esta obra que Dios nos ha encomendado. Hay un compañerismo. Nunca deberíamos sentirnos solos. Y ese es un llamado de atención incluso a mi vida, mis hermanos. ¿Cuántas veces me he sentido solo? Deseoso de estar en Chile, de ver a los hermanos, a la familia. Pero después recapacito y digo, están hablando por mí. Hay un compañerismo de ellos con la obra que estamos haciendo nosotros acá. Están pendientes. Hay una muestra de amor práctico. Oran por nosotros. Y mis hermanos, eso anima nuestros corazones cada día para seguir haciendo la obra del Señor. Somos parte de una gran familia. Los hermanos aquí en el Ecuador me preguntan, ¿qué extrañas de Chile? ¿Extrañan la familia? ¿Extrañan la comida? Yo les digo no. Extraño la asamblea. Extraño a los hermanos. Los extraño. Y mis hermanos, la familia de la fe. Somos copartícipes del llamamiento celestial. ¿Para qué? Para que juntos sigamos haciendo la obra del Señor. Todos estos versículos que hemos estado leyendo tienen relación
con ser participantes en la obra de Cristo. No seáis pues partícipe de las cosas del mundo. Porque antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como luz. Mis hermanos, hay mucha oscuridad. Hay una oscuridad evidente en este mundo en que vivimos. Y se va a poner más oscuro. Y el apóstol Pablo mira hacia atrás en nuestras vidas y dice, en otro tiempo erais tinieblas. En Efesios 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio, otra vez dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Saben, mis hermanos, lo que recuerdo y fortalece mi corazón? El recuerdo de verle a ustedes en medio de la plaza, en medio de la gente, siendo luz, en medio de una generación maligna y perversa. Un grupo de hermanos resplandece como luminar en el mundo. Mis hermanos, no es una lucecita, no es una ampolleta, no es una linterna, sino es ponernos en un cerro y mirar San Felipe. No sé si hay algún cerro cuando uno va manejando y de lejos se ve San Felipe. Eso es lo que Dios quiere. Luminares, no ampolletas, luminares, luminarias, que ilumine todo un sector. Cuando uno va de Guayeco a Talca, para llegar a Talca hay un cerro y uno ve el resplandor, y el resplandor de la ciudad. Y llega al cerro que se llama Cerro La Virgen, y uno se llega arriba y ve toda la ciudad iluminada. Mis hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que iluminemos todos nuestros lugares. El barrio que estamos trabajando aquí se llama San José y Dios quiere que iluminemos San José, pero lo iluminemos completo. Mis hermanos, Santa María, en el cual son de mucho ejemplo para mí, que se pueda iluminar completamente. San Felipe, que son de ejemplo para nosotros, que también se ha iluminado completamente para la gloria del Señor. Mis hermanos, esa es mi oración para con ustedes. Yo sé que es la oración de ustedes para conmigo. Que nosotros podamos ser luz aquí en medio de una generación perversa y maligna, en donde tenemos que iluminar. No es fácil, pero el Señor está con nosotros. No estamos solos. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos tristes, Él está con nosotros. Estamos angustiados, Él está con nosotros. Pensamos que estamos solos, no estamos solos. Él está con nosotros. Y yo doy gracias a Dios por la familia en la fe que tenemos ahí en San Felipe y en Santa María, que son de ejemplo para mi vida y de mucha bendición. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias le damos porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Y podemos ver a través de su palabra el desafío en nuestras vidas de dejar aquellas cosas de la vieja naturaleza, la vieja vestimenta, y vestirnos con nueva vestidura,
Oh Padre, que podamos ser cada día fortalecidas nuestras vidas, entendiendo, oh Padre, que nuestro Señor Jesucristo padeció, nos dejó ejemplos a seguir para que sigamos sus pisadas. Que podamos ponernos, oh Padre, al lado de nuestro Señor Jesucristo en los sufrimientos. Y cuando vengan las pruebas, las dificultades, oh Padre, que no pensemos que es una cosa extraña, sino que nos estamos poniendo al lado de nuestro Señor, siguiendo sus pisadas. Hemos sido llamados a hacer la obra del Señor, oh Padre, que la podamos hacer con excelencia y que podamos cada día ponernos a sus pies, entendiendo que no es en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Oh Padre, gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar con los hermanos de Santa María. Gracias por la vida de ellos y el ejemplo de ellos. Bendice sus vidas y Padre, dale cada día la fortaleza, la fuerza de poder seguir anunciando el precioso mensaje del Evangelio a aquellos que aún no te conocen. Gracias por su palabra que puede ser abierta con libertad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A ver, hermanos, vamos a cantar para finalizar el himno 174. Gozaos en el Señor, que todo bien os da, pues Él por vosotros está, redimidos por su sangre. ¿De qué tenéis temor, siendo Jesús el Redentor? 174. Gozosos en el Señor, que todo bien